aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. He estado percibiendo en mi espíritu que vienen muchas cosas para la tierra. Viene una multiplicación de maldad. He visto en mi espíritu peste. He visto en mi espíritu muerte y destrucción para el mundo. Pero la Biblia dice que cuando aumentó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy en día el mundo confía en lo que el mundo tiene, en lo que el mundo sabe. Pero con el zarandeo que viene de parte de Dios para la tierra, se van a dar cuenta que nada de este mundo les puede ayudar, ni les puede salvar, ni les puede dar paz. Y entonces el mundo volteará a Dios y dirán: te queremos conocer.
El mundo no puede ver a Dios, no le ve ni le conoce. Pero va a ver a los hijos de Dios. La creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Donde hay un hijo de Dios, el cielo se abre y el reino se establece. Donde un hijo de Dios, donde un verdadero hijo de Dios se para, el reino se abre, el cielo se abre y el reino se establece. Y donde había pobreza, ahora hay abundancia. Y donde había violencia, ahora hay paz. Y donde había muerte, ahora hay vida. Donde había perdición, ahora hay salvación. Solo hace falta que se pare un hijo de Dios en un lugar para que Dios use a ese hijo de Dios, abra los cielos y cambie todo ese lugar. Por eso, el enemigo está tan empeñado en tirar a los hijos de Dios. Porque él quiere hacer sus cosas y los hijos de Dios le estorban. Por eso está tan empeñado en tirar a los hijos de Dios. ¿Y que no todos somos hijos de Dios? No. La Biblia dice que todos somos creación de Dios, somos criaturas de Dios, pero solo aquel que se ha arrepentido, ha creído en Jesús en su corazón y lo ha confesado con su boca, se le es dado el derecho de ser hecho hijo de Dios. Escúchame bien, iglesia. Hay mucha gente que tiene una religión, pero no tiene a Jesús. ¿Cuál es la religión verdadera? Ninguna. Ninguna religión salva. Ninguna. La palabra religión viene del verbo en latín religare, que es volver a unir o volver a ligar. ¿A qué se refiere la palabra religión? Que está Dios y los hombres se desunieron de Dios por el pecado. Y la religión lo que pretende es volver a unir o volver a ligar a los hombres con Dios. Quieren religare a los hombres con Dios. Pero Dios no mandó una religión para volvernos a ligar con Él. Él no mandó una religión, Él mandó a una persona. Él mandó a su Hijo, Jesucristo. Y Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Jesucristo es la puerta.
nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesús. Entonces Dios no mandó a una religión para volvernos a unir con Él. Él mandó a su Hijo. Él mandó una persona. Pero ¿cómo, pastor? ¿Que no somos cristianos como una religión? No. El ser cristiano no es una religión. El ser cristiano es seguir a una persona que se llama Jesucristo. Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios para salvarnos, Dios con nosotros, Emmanuel. Cuando alguien se dice cristiano, no es por una religión, es porque conscientemente ha decidido seguir a Cristo. Es un seguidor de Cristo. Cristo es el ungido, somos pequeños ungidos. Dios no mandó una religión, mandó una persona, mandó a su Hijo. Y una vez le preguntan al Señor Jesús, ¿cuál es la verdadera religión? Y el Señor Jesús dice, la verdadera religión, sin mancha, sin mácula, es esta. Y no dice ningún nombre. Empieza a hablar de actos de piedad y de misericordia. Y empieza a decir, tener misericordia con la viuda, el huérfano, el extranjero. No dice un nombre. Define actos de piedad y de misericordia. Define lo que le sucede a las personas cuando siguen su persona. Ninguna religión salva. Solo Jesús salva. ¿Y qué es lo que pasa cuando verdaderamente aceptas a Jesús en tu corazón? Nunca puedes volver a ser igual. Él es tan grande, Él es tan poderoso que te agarra y no te suelta. Nunca más tu vida vuelve a ser igual. Hace muchos años que lo conocí. Si me hubieran dicho, vas a ser pastor, hubiera dicho nada, nunca. Si no puedo ni con mi alma, ¿qué me voy a estar viendo por lo de los demás? Pero el tema es que Jesús no me preguntó, me agarró, no me soltó. Y hasta la fecha, porque cuando verdaderamente aceptas a Jesús, Él te da una nueva vida. Eres totalmente transformado. Y esos son los hijos de Dios. Los que verdaderamente han aceptado a Jesús, los que verdaderamente siguen a Jesús, los que verdaderamente se aferran a Jesús. Eso, mis amados hermanos y hermanas, se llama cristiano. Todo hijo de Dios es cristiano, porque solo Cristo salva. Pero no todo el que se llama cristiano es hijo de Dios. Hay muchos que se llaman cristianos, pero no son hijos de Dios, sencillamente porque tienen una religión, pero no tienen a Cristo.
Ahora, cuando hay un cristiano, cuando hay un hijo de Dios auténtico, te conviertes en arma nuclear para el enemigo. Porque donde un hijo de Dios se para, donde un verdadero hijo de Dios se para, todo lo que el enemigo ha establecido ahí se rompe. Porque donde un hijo de Dios se para, el cielo se abre, su reino se establece. Y le echas a perder el caldo gordo que ya había preparado el enemigo. Por eso el enemigo odia a los hijos de Dios, pero está encantado con los religiosos. El enemigo ama a los religiosos. Los ama tanto que los usó para crucificar a Jesús. Curioso que cuando viene el Señor Jesús, los religiosos no reconocieron que estaba enfrente de ellos el Mesías. Mejor lo reconocieron los endemoniados. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Si aún no es el tiempo. O sea, primero lo reconocieron los enchamucados que los religiosos. Lee los evangelios. Todo aquel que se topaba con Jesús y que tenía un verdadero encuentro con Jesús, jamás volvió a ser igual. Jamás. Jamás. Cuando verdaderamente tienes un encuentro con Jesús y lo conviertes en Señor y Salvador de tu vida, jamás, jamás, aunque quieras, jamás vas a poder ser igual. Jamás. Y dirás, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esos son los hijos de Dios. Y no hay forma de que hayan seguido a Jesús si el Espíritu Santo no les hubiera convencido primero de juicio, de justicia y de pecado. No hay forma de seguir a Jesús si el Espíritu Santo no les hubiera traído arrepentimiento. No hay forma de seguir a Jesús si el Espíritu Santo no les hubiera revelado a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor verdaderamente si no es por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es quien nos revela la verdad, y la verdad es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando alguien verdaderamente es cristiano, hijo de Dios, es guiado por el Espíritu Santo, y entonces se cumple Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. En el mundo espiritual, todo se sabe. El enemigo sabe perfectamente cuando hay un hijo de Dios, cuando hay una hija de Dios. Y el enemigo sabe perfectamente cuando hay un religioso.
Pero cuando el enemigo detecta un hijo de Dios, una hija de Dios, le eres estorbo, porque le estorbas en todos sus planes. Porque sencillamente él está haciendo sus pilladas, y cuando llega un hijo de Dios, Cristo viene con él y él viene con Cristo. Y entonces sucede lo que está en Lucas 4:18 y que estaba profetizado en el libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Cuando un hijo de Dios se para, es guiado por el Espíritu Santo. Jesús está con él y él está con Jesús. Y entonces donde se para, los cielos se abren y sucede lo que dice Lucas 4:18. El enemigo ha querido enfermar, llega un hijo de Dios y Jesús lo usa para sanar. El enemigo ha querido tener en cautividad, presos, encarcelados, pero llega un hijo de Dios y Jesús lo usa para traer libertad a los cautivos. Quiero que entiendas en el nombre de Jesús lo letal que un hijo y una hija de Dios pueden ser para el enemigo. Somos totalmente letales, no por nosotros, sino por Dios. Al enemigo no le estorban 30,000 religiosos. Al enemigo le estorban los hijos de Dios. Escúchame. Al enemigo no le estorbaban las multitudes que siguieron a Jesús. Al enemigo le estorbaban esos 11. Porque Judas. Y después echaron fuertes y sustituyeron a uno. Pero al enemigo le preocupaban no las multitudes, los miles. Al enemigo le preocupaban esos 11 que luego volvieron a ser 12. Al enemigo no le preocupaban los 400 profetas del maloso ese. Al enemigo le preocupaba un Elías. Cuando un hijo de Dios se para, los cielos se abren, el reino se establece y Dios sana a los quebrantados de corazón, pregona libertad a los cautivos, vista a los ciegos, pone libertad a los oprimidos. Desde hace 2 o 3 semanas percibí en mi espíritu que empezaron a atacarnos y empecé a ver ataques de brujería, de hechicería fuertísimos. Y observaba a algunos de los que oran para ver si discernían lo que estaba sucediendo en el espíritu. Muchos no se dieron cuenta, pero en un tiempo el Señor les dará discernimiento de espíritus para que puedan ver lo que sucede en el mundo espiritual. Tienes que entender algo.
El enemigo ha querido destruir esta tierra, pero Dios tiene planes con esta tierra. Hay veces cuando nos atacan, que lo percibo, que la pastora y yo oramos al Señor y decimos: Señor, ¿qué hacemos? Peleamos en el Espíritu. Y muchas veces dicen: no, ustedes solo adoren, yo peleo por ustedes. En lo personal, pero yo no mando, manda Él. Es mucho mejor cuando Él pelea. Pero esta vez, en las últimas 3 semanas, en algunos tramos, el Señor daba la instrucción y decía: párense y declaren esto. Y muévanse así, así, así. Y se pusieron de acuerdo para que de los 4 puntos cardinales de Pachuca atacaran. Y estuvimos declarando y hablando como el Señor nos mostraba. Pero hoy que estábamos en la oración, vi una visión y no se apartaba de mí la visión, gracias a Dios. Y seguía aquí y seguía la visión. Justamente la visión es lo que dice el Salmo 91: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Por qué el enemigo está tan empeñado en tirar a los hijos de Dios? Porque con lo que se viene para el mundo va a estar desesperado. Y el enemigo va a mostrarles falsas puertas y falsas salidas. Pero un hijo de Dios trae la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Pero dice la Biblia que incluso muchos de los elegidos serían engañados. Para que haya un engañado tiene que haber mentira. Pero para que el engaño se rompa tiene que haber verdad. El enemigo va a querer engañar y quiere engañar. Él es padre de mentira. Pero los hijos de Dios son portadores de la verdad. No percibía una agitación tan fuerte desde la pandemia del 2020. Fue el 20. Desde aquella pandemia del 2020 no percibía una agitación espiritual tan fuerte.
Iglesia, tienes que andar en el Espíritu. Tienes que ver en el Espíritu. Tienes que hablar en el Espíritu. Tienes que escuchar en el Espíritu. Porque la batalla es espiritual. Y si tú no estás en el Espíritu, de entrada ya perdiste por default. Imagínate como en una pelea de box, que la pelea es en una arena, en un lugar, y tú estás peleando en otro lugar, pues ni te presentaste porque ni estuviste en el lugar que tenías que estar. El Señor me mostraba que muchos así no han percibido nada del Espíritu, porque ni siquiera se presentaron a la batalla, porque están luchando en otro ring. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 10 al 18. Les está hablando Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ahí te dice dónde es la cancha de la batalla. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es en lo físico, no es en lo material, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla es espiritual, pero muchos de ustedes van varios días que les están lanzando dardazos, saetazos, flechazos, y ni cuenta se dan, porque no están en el Espíritu. Simplemente en lo físico dicen: no sé por qué me he sentido tan triste, no sé por qué me he sentido como deprimido, como deprimida, no sé por qué he sentido desánimo. No entiendes por qué te sientes así, porque si estuvieras en el Espíritu verías ya todos los saetazos, los dardazos, los flechazos que te metieron. Todo lo que se manifiesta en el mundo físico se gesta en el mundo espiritual. Tú dices: no, en el mundo físico no sé por qué me siento así, porque en el espiritual ya te dieron una paliza, brother y sister. No sé por qué no puedo dejar esto, porque en lo espiritual te tienen bien atado. Hace rato uno que no podía alabar, estaba así. 3 veces vi bien el Espíritu unos grilletes y unas cadenas. No sé por qué no siento alabar, porque te tienen encadenado. Joven, desde que llegaste tú, te vi unas ligaduras de muerte tremendas. Tú dices: no sé qué pasa, es que en lo espiritual te tienen bien atado.
Pero hoy Dios te quiere liberar porque el enemigo te quiere matar. Tus pies fueron a donde no tenían que ir. Hiciste lo que no tenías que hacer. Pero el Señor te dice: clama por mi misericordia. Y hoy te va a liberar de esas cadenas de muerte. Imagínate, muchos aquí llevan semanas y meses en la batalla, pero no se han presentado al ring. Nomás aquí dicen: no sé por qué me siento así como débil, como que me da el váguido, como que me da el sofoco. Porque te andan dando una tunda en lo espiritual, brother. Y si te la dan a ti, se la dan a tu familia. Porque se supone que tú tendrías que ser ese vigía, ese atalaya, que esté peleando por tu familia, que esté peleando por tu casa. Pero si el atalaya se duerme, si el vigía se duerme, ¿quién va a velar por la ciudad? Va a entrar el enemigo, va a saquear, va a hacer, va a robar, va a matar, va a destruir. Ya entró, ya salió, y tú sigues dormido. Fue curioso lo que el Señor me instruyó en estas semanas. Porque cuando empezaron los ataques, dije: Señor, ¿peleamos? No. Entonces, deja a esos, los que oran, para entrenarlos. Y ni uno discernía. Ahora nada más una. Tienes que entender algo, iglesia. Tienes que andar en el espíritu, porque la lucha es espiritual. Hay un enemigo que nos odia y que quiere robar, matar y destruir. Todo lo que te pasa en lo físico es porque ya sucedió algo en lo espiritual. Muchos han dicho: no sé por qué se me adormece la cara, se me adormecen las manos, se me adormece el cuerpo. Es porque ya espiritualmente te están dando una pela. No sé por qué no tengo paz, no puedo dormir, siento presión, porque espiritualmente te están dando una pela. El enemigo quiere hacer el caldo gordo. A mí me sorprende muchas veces que vamos caminando, que nos toca ir a lugares
Los que sirven al enemigo sí nos reconocen y espiritualmente saben. Se han acercado varios y nos dicen, yo sé quién eres. No es posible que estén más apercibidos de lo espiritual aquellos que la iglesia. Muchos han dicho, no sé por qué me da sueño. Todo el día estoy a todo dar, pero cuando estoy en la prédica no me puedo mantener despierto. Es que te están dando una pelea en lo espiritual. Muchos en lo físico dicen, ay, no sé por qué me llegan pensamientos contra el pastor. No sé porque en lo espiritual te están dando una pela. Para que uses mal tu boca, y si te pones contra un siervo de Dios te maldices. Todo lo que sucede en lo físico es porque algo está pasando en lo espiritual. Todos los testimonios que has escuchado. La semana pasada había el testimonio de una niñita que ya prácticamente le habían dicho que tenía apendicitis en lo físico y era cuchillo. Pero donde separan un hijo, una hija de Dios, ellos entran a lo espiritual porque también funciona la inversa. En lo espiritual peleas y el Señor Jesús da la batalla, gana la batalla y ocurre el milagro. Hay el testimonio de otra mujer que lo va a dar el domingo, espero que llegue temprano, que el Señor hizo que le creciera el pie. ¿Cómo sucede eso? Solo es que haya un impacto en lo espiritual y se manifiesta en lo físico. Los hijos de Dios tienen que saber entrar en lo espiritual. Nosotros tenemos las llaves para entrar y para salir. No te conformes a vivir así. Bueno, estoy oprimido, no tengo paz, no puedo bien, pero pues ánimo. Tú no estás diseñado para vivir así. Jesús pagó por ti, para que tengas una vida y una vida en abundancia. Quítate el polvo, sacúdete el polvo. Hace rato que estábamos en la adoración, solo sentí como el Espíritu Santo tomó mi boca y empezó a haber un clamor, un lloro. Y era de Dios por ustedes. Es tiempo de crecer espiritualmente. Tienes que entender algo.
Dios ya empezó a mandar mucha gente, algunos atados, otros enfermos, otros amargados, otros. Va a llegar el atado y tú estás igual. Es lo que el Señor Jesús les reprochó a los fariseos: ciegos, guías de ciegos. Nadie puede llevar a nadie a donde no ha estado. Hermano Nas, páseme una silla de la que está atrás de usted, Benzu. Ishikaya Sehai. Odo Shikaya Sehai. A ver, gracias. ¿Cómo le voy a decir? Sube de nivel espiritual. Sube, sube de nivel. Sube de nivel. Sube, sube. Pero es diferente si yo ya estoy en el espíritu y le digo: si ya está la iglesia en el espíritu, van a llegar en la carne, pues van a decir: sube. Pero si tú no estás en el espíritu y llegan así y les dices: sube, ¿a dónde? ¿A dónde si tú y él están en el mismo piso? Los más atacados son los llamados por Dios. Saúl fue llamado por Dios y quiso pelear en la carne lo que era del espíritu y terminó loco, atormentado por un espíritu inmundo. Saúl creyó que su reino era físico y por eso quería complacer a los hombres. Y no se dio cuenta la tunda que le dieron en lo espiritual y terminó loco. Después siguió David. Y David siempre entendió que su reino no se sostenía en lo físico, era sostenido por Dios. Por eso David todo el tiempo lee los salmos. La gran mayoría de salmos fueron escritos por el rey David. Todo el tiempo David no veía su reino físico como Saúl, estaba viendo lo espiritual. Y de ahí surgen los salmos. Hay varios llamados por Dios aquí. Hay varios llamados por Dios aquí.
Si no vives en el Espíritu, puedes terminar disvariando como Saúl. Y Dios no quiere que eso suceda. Y nosotros tampoco. Tienes que entender algo, iglesia, y te lo digo con toda humildad, pero con toda verdad. El ministerio es de Dios. No nació en el corazón de ningún hombre, nació en el corazón de Dios, del corazón del Padre para las naciones de la tierra. A donde Dios nos está metiendo, donde nos está llevando, espiritualmente ya tiene un peso específico muy fuerte. No puedes estar jugando. Entiende la responsabilidad que tienes con el reino. Mucha gente, por emoción, cuando ve cómo Dios ministra usándonos, dicen: nomás es hacerle así, nomás es soplar, nomás es imponer manos. Eso se ve en lo físico. En lo espiritual hay una autoridad. Va a haber un tiempo, y yo lo voy a ver, lo vamos a ver, pastor, en el nombre de Jesús, que vamos a ver cómo Dios usa tremendamente a muchos de ustedes. Pero no se adelanten al tiempo. Luego les decimos: no impongan manos. Y nos han desobedecido. No pasa nada, los pastores dicen. Cuando impones manos, lo que está en esa persona viene a atacarte a ti. Hay transferencia. Y luego la gente dice: no sé por qué tengo estos pensamientos. ¿A quién le impusiste manos? Luego, cuando nos ven profetizar, se ponen a profetizar. Yo también profetizo. No es tiempo. La palabra profética más segura es la palabra escrita. Dice la Biblia: ay de aquel que diga que es palabra de Jehová y no lo es, y que habló de su propio corazón. Lo único que hacen ahí es que se maldicen. Las manifestaciones de Dios en la vida de un cristiano, en lo físico, tienen que ver con el crecimiento que hay en lo espiritual. Y para crecer en lo espiritual, tienes que ver lo espiritual, tienes que escuchar lo espiritual, tienes que hablar lo espiritual. Es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia: oh Gálatas insensatos, si empezaron en el espíritu, ¿cómo terminaron en la carne? Si tenían a Jesús,
y quieren cambiar a Jesús por una religión. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios le está hablando a muchos y no piensa de que, ay, cómo no la escucho. Es para ti. Es para ti. Y el Señor me dijo, enséñales. Me ha estado diciendo que anden en el Espíritu, que vean en el Espíritu. Y después me dijo, enséñales a pelear lo espiritual en lo espiritual. Y hoy Dios te va a enseñar cómo. Aquí está. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí te quiero aclarar algo. Hay gente que dice la armadura no es una armadura física, es una alegoría que usa la palabra para darte la estrategia espiritual para la batalla. Y dice, estad pues firmes, vestidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué ceñidos? El cinto, el cinturón para que no te desparrames. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ven, Isra. Si me alcanza uno. Hazte para acá. ¿Cómo tienes que? ¿Qué estrategia seguir para pelear en lo espiritual? Primero, su carne va a decir, no hombre, no pasa nada, el pastor exagera, es muy intensity. No hombre, yo no digo nada. Yo aquí, mira, aquí tengo mi guardadito, mi escondidito. Ese, mira, shh, shh. Ese yo acá, shh, 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 shh. Isa, shh, shh. Ese es mi guardadito azteca. Ahí ya te empezaste a desparpajar espiritualmente y te van a empezar a dar una paliza. Porque la Biblia dice, para que no estés desprotegido tienes que ceñirte tus lomos con la verdad y solo la verdad. Y el cinturón de la verdad no va a dejar que te despalagues, que te desparrames, porque está ceñido con el cinturón de la verdad. Si tú te mantienes en verdad, tú estás ceñido.
Mucha gente dice, ¿por qué me siento así? Pues traes tu guardadito azteca. Vive en verdad. Cíñete con el cinturón de la verdad. Los cristianos no pueden tener mentiritas piadosas. Tienes que andar en verdad. En términos bíblicos dice que tu corazón no tenga doblez. Tu corazón no va a tener doblez si tú estás ceñido con el cinturón de la verdad. Tu corazón no puede tener doble intención. En tu corazón no puede haber engaño. Tienes que entender algo. Ay, los pastores no saben, pero Dios sí. Y cuando no andas en verdad, ya no traes cinturón, ya no traes armadura completa. Y te empiezan a dar una pela. Y vestidos con la coraza de justicia. Pon la imagen, hija. Bájale un poquito la luz para que se entienda. Este es el cinturón de la verdad. ¿Qué es lo que pasa con la armadura cuando no hay cinturón? Se abre la coraza. Y si se abre la coraza, quedas desprotegido. La coraza es eso. Si te quedas sin coraza, entra la flecha, entra el dardo, entra cualquier cosa. Si no tienes cinturón de la verdad, tampoco hay coraza de justicia. ¿Qué te protege? ¿Qué te protege para que no entren dardos aquí? Para que no entren flechas aquí. Que te muevas con justicia. Muévete conforme la palabra de Dios. Si no te mueves con justicia, si no te mueves con justicia, no traes coraza. Muévete conforme la justicia de Dios. Pero yo amo a Dios. Sí, pero Jesús dijo, los que me aman obedecen la palabra, los mandamientos de mi Padre. Muévete conforme la justicia. Dios no va a negociar contigo. Si aquí dice no mientas, no mientas. Si aquí dice no robes, no robes. Lo que aquí diga, hazlo. Muévete conforme la palabra de justicia y entonces estarás cubierto. Ve al pasaje. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados vuestros pies
con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué quiere decir eso? Que tu misión y la mía es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, a donde estos piecitos te tienen que llegar, hazle así, a donde estos piecitos te tienen que llevar, es únicamente a donde el evangelio tiene que llegar. ¿Cuántas personas se meten en problemas porque van a lugares, van con personas, hacen cosas en lo oculto y se meten en problemas? Y luego dicen: no, hombre, pues es que yo fui pero no me contaminé. Si te metes a un chiquero, vas a oler a puerco todo el día. ¿Cuál es la forma de proteger tus pasos? Únicamente para predicar el evangelio. Y hay mucha gente que dice: no, pues sí fui a ese lugar, pero a predicar. ¿Cuál? Ni les predicaste. Si vas a ir a predicar, es a predicar, a evangelizar. Si sigues esta regla espiritual, ¿cuándo te vas a meter en problemas del mundo? No. Apenas pasó el caso de un hombre, según cristiano, estaba en una discoteca, en un antro, y se vino para abajo y ahí quedó. Y todos dicen: ¿pero qué pasó? Tantas promesas de Dios. Sí, pero ¿qué hacía ahí? ¿Qué hacía ahí con los impíos? Ay, pastor, pues nomás es un permisito. Nomás tantito, nomás tantorro. ¿Qué no entiendes que el diablo te odia? ¿Qué no entiendes que el diablo anda como león rugiente buscando devorarte? ¿Qué no entiendes que solo está buscando la oportunidad para traca? Seguimos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Escudo de la fe, iglesia. ¿Cuál es el escudo de la fe? Cuando el enemigo te manda el dardo de que no te quieren y esto. Si tú tienes fe, estás viendo lo espiritual y no entra el dardo. Y le dices lo que Jesús dijo: aléjate de mí, Satanás. Pero si no tienes estudio, ahí te pones a chillar con el diablo. No, sí, ¿verdad? Vea que no me quieren. Sí. ¿Qué haces hablando con la serpiente si puedes hablar con Dios? Dándole vueltas a tus propios pensamientos. Si es un pensamiento del enemigo, ¿qué le andas dando vueltas? Llévalo cautivo a la obediencia de Jesucristo. Vamos a practicar. Pon tu mano en la cabeza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo pensamiento que no es de Dios, lo someto y lo llevo cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Cada
Cada que te llegue un pensamiento inadecuado, un sentimiento inadecuado, haz eso, rompe. Rompe. Si no tienes el escudo de la fe, si no ves lo espiritual, estás sin escudo. Ahora imagínate, muchos sin escudo, viendo lo físico, no lo espiritual, no andando por fe, sino por vista. Andan sin escudo, andan sin coraza, porque no obedecen la palabra de Dios. La conocen de Génesis a Apocalipsis, pero obedecerla es otra cosa. Muchos andan sin escudo, andan sin coraza y andan sin cinto. O sea, en pocas palabras, andas así. Te van a dar. Ah, y aparte, metiéndote en lugares ahí y andando con gente que no tienes que andar. ¿Por qué Dios me mandó esto, pastor? Dios no te lo mandó, fue tu desobediencia. La Biblia dice que te juntes con sabios. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una vez trajimos un invitado y le profetizó a uno y le dijo: andas con perdedores, serás un perdedor. Andas con gente de Dios ganadora, serás un ganador. Seguimos. Y tomad el yelmo de la salvación. Imagen. El yelmo es el casquito. Mira, aquí arriba. El yelmo. Muchos de ustedes, cómo batallan en su mente y en su corazón. ¿Sabes por qué? Porque el campo de batalla es la mente. Ahorita vas a entender por qué. Versículo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Regresa a la imagen. A ver. Todas las instrucciones espirituales que Dios nos está dando es para defender. Calzados vuestros pies, la coraza de justicia, el cinto de verdad, el yelmo de salvación. Pero da una estrategia para la ofensiva. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La estrategia ofensiva, ¡pah!, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Los dormidos, ¡ay! ¡Ay! A ver, la estrategia ofensiva es la palabra de Dios. Agárrate a espadazos al enemigo y sus secuaces. ¿Qué no has aprendido nada de Jesús? Ese enemigo, todo soberbio, cuando el Señor Jesús se encarna, el Espíritu lo lleva al desierto y va al enemigo y lo tienta. Y las 3 veces Jesús le dice: escrito está, ¡pum! Escrito está, ¡pum! Escrito está, ¡pum! Agarró la palabra de Dios, que es la espada que Dios nos da. Fíjate. Jesús, siendo hijo de Dios, peleó con la palabra.
Ahora imagínate tú, hijo. Te pones a pelear. Es que yo creo, es que yo siento, es que el enemigo se da unas divertidas. La espada es la palabra de Dios, no tu propia palabra. Veme aquí. ¿Por qué tanta palabra tuya y tan poca palabra de Dios? ¿Por qué tanto? Yo creo, yo siento, es que me sentí, es que ya cállese. ¿Por qué no cambiarlo por escrito está? Escrito está, escrito está. Hace un tiempo alguien me decía, le dije, ¿cuál es tu objetivo? Es que yo quiero escuchar a Dios. En ese momento el Señor me habló y me dijo, quiere verse, lo que quiere es profetizar. Tienes que entender algo. La palabra profética más segura es la palabra escrita. Te tienes que zambullir, sumerger en la Biblia, sumergir en la Biblia. ¡Cómetela! ¡Ah! Figurativamente. Por eso el enemigo te engaña tan fácil. Porque llega. Te vas a enfermar. Y ahí está la hermanita, el hermanito. Ay, sí, ya lo sabía. Como que me andaba doliendo la nuca. Si conocieras la palabra, agarrarías y le darías un espadazo. Por las llagas de Jesucristo, sí hemos sido nosotros curados. ¡Pah! Viene y te dice, no vas a prosperar. Ahora sí ya fuiste. Ay, sí, ya sabía. Algo dentro de mí me lo decía. Pues era él. Ahí tienes que decir, Jesucristo vino para que tuviera una vida y una vida en abundancia. ¡Pah! Más palabra. Más palabra, más palabra. Si no, eres súper fácil de engañar. Palabra, palabra, más palabra. Habla con palabra, usa la espada. Ya basta de pláticas ociosas. Me siento tite. Yo también. ¡Palabra! Me siento tite. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ya no puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo. Yo tampoco. ¿Qué es eso? O sea, están usando la espada que Dios les da, como Saúl, para enterrársela solitos. ¡Ah! Hay poder en la boca. Úsala bien.
Y regresamos al yelmo de la salvación. ¿Por qué el campo de batalla es la mente? Ahora sí lo vas a entender bien. Porque la espada es la palabra de Dios que sale de tu boca. Y el enemigo es muy astuto. No quiere que le des un espadazo. Si viene de frente, le das un espadazo con la palabra de Dios. Entonces viene por el pensamiento, por el sentimiento. Porque ahí no puedes defenderte. El arma te la dio Dios con la palabra. Aquí no puedes defenderte. Es la parte más vulnerable, la mente y el corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y viene a atacarte aquí y te pones aquí en el pensamiento. Sí, ¿verdad, enemigo? ¿Verdad que no puedo? No, sí, está re duro, está re harto. Y luego andas así con carita de depresión. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué nada? Pues si ya cuánto terreno le diste al enemigo en tu mente. En el momento en que llega a atacar, tú tienes que tener tu yelmo de la salvación. La salvación te la dio Cristo. Cuando tienes el yelmo de la salvación, tienes la mente de Cristo. Tienes que tener la mente de Cristo, dice la Biblia. Y vas a ser inengañable. No sabes cuántas veces ha venido el enemigo en las noches, mañanas, madrugadas. No, hombre, es persistente. A decirme, ahora sí ya colgaste los tenis, ahora sí ya tururú. Yo no me voy a poner a escuchar a ese. Llevo cautivo este pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendeciré a Jehová todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y llega y dice, ahora sí ya fuiste. Ahí sí se gana un espadazo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego viene a recordarme mi pasado. Ah, pues si tú esto. Ah, sí. Me gusta el libro de Apocalipsis. Me quiere recordar mi pasado. Yo te recuerdo el futuro que te viene. En el nombre de Jesús. Quien no ha leído Apocalipsis no entendió. Yelmo de la salvación, la mente de Cristo. Yelmo de la salvación, la mente de Cristo. Ahora veía algo de parte de Dios. Yo creo por eso estas semanas el Señor dijo, solo adoren, no peleen, que ellos se den un quien vive. Más que hubo un día que el Señor me dijo, no, ya mejor quítalos de orar porque hasta le están ayudando al otro. Veía a muchos de ustedes sin espada. No leen la Biblia casi. No hablan la Biblia casi. Hablan de sus propios pensamientos, de su propio corazón, palabras bien ociosas. Los veía sin palabra, sin la mente de Cristo, sin coraza, sin cinto, yendo a lugares que no tienen que ir, estando con personas que no tienen que estar, sin escudo, viendo lo físico, no lo espiritual.
se han acostumbrado a vivir de la unción de otros. Cuando era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño. El Señor quiere que crezcan. Que crezcan. Que ya no sean niños en la fe. Quiere que se hagan hombres de Dios, mujeres de Dios. ¿Cuántas palabras inmaduras salen de tu boca? ¿Cuántos pensamientos y emociones inmaduros permites dentro de ti? Tienes que entender algo, iglesia. Y te lo digo de parte de Dios. Te has acostumbrado a vivir de la unción de estos siervos. Pero Dios quiere que crezcas. En estas semanas busqué uno que se pusiera en la brecha para interceder. No había ni uno. Y cuando le decía, Señor, no, porque está esto. Y estaban en vanidad. En lo superficial. En sus sentimientos, en sus emociones, en sus percepciones, en sus juicios infantiles. No encontré de parte de Dios ni uno solo que se pusiera en la brecha para interceder. Y a la gran mayoría les estaban dando una paliza en el espíritu. Y eso no era lo grave. Lo grave es que ni cuenta se daban. Iglesia, no puedes andar sin armadura. No puedes andar sin armadura.
No puedes andar en la vanidad. No puedes estar en lo superficial. Y hubo un día muy hermoso que oramos a Dios e inmediatamente el Señor movió al pastor Hyuk. Y desde Corea me dijo, ¿qué está pasando? Y lo puso a interceder. Y también a la profeta. Y fue hermoso en el sentido de que Dios mueve a su pueblo. Fue triste en el sentido de que de aquí ni uno solo. En el mundo espiritual no importan las distancias físicas. Y mejor un siervo que está en Corea a miles y miles de kilómetros discernió en el espíritu lo que muchos que están a 1 metro no discernieron. Pero el problema, iglesia, es que si te dan esas palizas a ti y tú eres el atalaya de tu casa, ¿cómo estará tu casa? Iglesia, a los lugares que Dios nos está moviendo como ministerio, a donde nos está llevando, esa tierra prometida a tiempo de conquista. Y van a estar más fuertes las oposiciones. Tienes que estar en el espíritu. Tienes que andar en el espíritu. No puedes abrir la puerta al enemigo. No puedes dejar que tus pies te lleven a donde no tienes que ir, con quien no tienes que estar. No puedes permitirte mentir. No puedes permitirte no obedecer la palabra y quedarte sin coraza. Menos palabra tuya, más palabra de Dios. Menos meditar en tus propios pensamientos y emociones. Y más meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Dios les ama. Y por eso les digo esto de parte de Dios. Hasta este punto, todos ustedes han estado recibiendo. Pero es tiempo de dar. Es tiempo de dar. Más bienaventurado es dar
que recibir. Todos han recibido mucho de parte de Dios. Han recibido milagros, han recibido dones, han recibido lo más importante, la salvación, han recibido restauración, han recibido muchas cosas. Espirituales e incluso materiales. Y con esto cerramos. Los hijos, cuando son niños, solo piden y piden y piden y demandan y demandan y demandan y demandan. ¿Por qué? Porque son niños. Porque el niño está enfocado en sí mismo. Pero cuando ese niño crece y madura, ya no pide a los padres, ya da. Me acuerdo una vez que mi madre habló conmigo y yo ya tenía como 30. Hijo, es que estoy viendo lo de la herencia. No, ni me digas nada, no me tienes que dar nada, no me des nada, eso me ofende. Ya me dieron mucho, no me tienen que dar nada. Yo estoy para darles. Imagínate, hay de 30 años, llame, qué oso. Y eso, multiplícalo por 1,000,000 al infinito y entenderás cómo va siendo la maduración de un hijo de Dios. Cuando llega, pide, Señor, dame dones, dame esto, úngeme, tócame, lléname, Señor, que me sirvan, que me den, Y eso está bien mientras son niños en la fe. Pero ya que tengan 30 años, ya prepárate el desayuno. A muchos de ustedes Dios les demanda hoy, es tiempo de dar. Es tiempo de servir al reino. Es tiempo de dejar de estar centrados en ustedes mismos. Ver a Dios. Y si ves a Dios y ves que Cristo es la cabeza, cuidará su cuerpo, que es la iglesia. Imagínate, iglesia, ponme la imagen. Un ejército así. Claro que el enemigo tiene miedo. Porque imagínate un ejército de parte de Dios así. Imagínate que espiritualmente estuvieras así. ¿Te imaginas? Ahora velo en lo profético.
Porque al tiempo de conquista que Dios nos está metiendo, vamos a entrar puros así. Va a haber uno que otro tembeleque, pero eso es bíblico. Hasta adelante, cuando entraba el pueblo de Dios, hasta adelante iba Judá y atrás iba Dan, los más débiles. ¿Para qué? Para que todo embate lo enfrentaba Judá. Velo en lo profético. Velo. Velo. El ministerio de Jesús en esta tierra siguió con 11, pero 11 así.